En A Su Salud, entérese de los avances médicos en el tratamiento de última generación para las lesiones de la rodilla, como el trasplante de meniscos, ligamentos cruzados, implante de cartílago y sutura de ligamentos, entre otros. En el estudio de los especialistas, el doctor Rafael Ortega Orozco, traumatólogo ortopedista, nos platica sobre la actualidad en el tratamiento de estas patologías. En el 7º aniversario de la alianza Boehringer Ingelheim y Eli Lilly presentaron en la Ciudad de México un nuevo antidiabético oral de última generación que ofrece un mejor control de la enfermedad tanto en niveles de glucosa así como en la prevención de sus complicaciones, como eventos cardiovasculares o renales, ofreciendo una mejor calidad de vida. En A Su Salud, ¿qué es la preservación de la fertilidad? Un campo emergente de la ginecología que está creciendo y se presenta como un nuevo reto para la ciencia. Cada vez la pregunta con más frecuencia es ¿cómo ser fértil tras sufrir una enfermedad que merma o anula la capacidad de tener hijos? ¿O cómo ser padres a edades avanzadas? En el estudio de los especialistas, la doctora Kairi Ledesma, ginecóloga, especialista en reproducción asistida de Instituto Vida Guadalajara, en el Hospital Puerta de Hierro, nos platica en qué consiste la preservación de la fertilidad. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, si es martes, después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me da muchísimo gusto el que usted nos puede recibir allá en casa. Muchísimas gracias por compartirnos para quienes nos reciben también en retransmisión simultánea por Face Live. Muchísimas gracias a usted pues por darse cita a esta hora y escuchar de lo más actual, de los avances, de lo último en salud, de los consejos, recomendaciones, sugerencias por parte de todos los especialistas que participan aquí en A Su Salud. Bienvenidos pues al programa Los Especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hoy vamos a platicar con respecto a lo que son las lesiones, el dolor, la lesión en rodilla propiamente. Para esto, pues alguien que ha tenido una gran trayectoria, que usted seguramente ya lo conoce, el doctor Rafael Ortega Orozco, traumatólogo ortopedista, director médico de MediArthros, y vamos a platicar con él en relación a qué es lo más actual. ¿Cuáles son los tratamientos que hoy en día hay para las distintas patologías o enfermedades o lesiones de la rodilla? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa de los especialistas. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Pues mira, hay muchas cosas en la cirugía de rodilla. Yo recuerdo cuando era futbolista que me tocó jugar en los 80s con el equipo de los Leones Negros y posteriormente pasé al equipo de Chivas. Pues yo recuerdo cuando se lesionaba un jugador su menisco, pues el tratamiento en ese momento era quitar el menisco, había que quitarlo. Y ahora pues ya esto cambió, ahora no solamente no hay que quitarlo, sino que bueno, se sutura, hay que suturar ese menisco. Y otra cosa muy importante que podemos podemos realizar actualmente es trasplantarle. Si ese menisco ya fue un daño muy severo, podemos poner un menisco de cadáver en sustitución al menisco dañado. Entonces, eso es lo más actual. Eso es algo que es muy actual, aunque es un tratamiento que se inicia en el transcurso de los 80s, en Alemania precisamente, y ahora aquí nosotros estamos al alcance, podemos hacer ese tipo de cirugías, trasplantando para poderle recuperar a ese paciente su menisco, que es muy importante que lo tenga, puesto que si no lo tiene puede desarrollar un desgaste articular prematuro. Entonces, trasplante de menisco. ¿Y esto lo obtiene entonces de cadáver, doctor? Sí, se ¿Siempre utiliza. hay disponibilidad? Sí, tenemos afortunadamente aquí en la ciudad un banco que tiene un banco de injertos muy profesional, que tiene unos estándares de alta calidad en la procuración de tejidos. En este caso procuran meniscos, procuran tendones que son útiles para la reconstrucción de algunas lesiones ligamentarias en el caso de la rodilla. Entonces sí tenemos el menisco fresco, congelado, listo para trasplantarlo, para ponérselo y sustituir al menisco que ya está irreparable. Eso es en caso de lesión del menisco. ¿En dónde es más frecuente, doctor? Las lesiones de rodilla en el deporte pues son es alta, pero también lesiones de rodilla por la edad, por traumas, por golpes, por accidentes, etcétera. ¿Qué sería?
Sí, el menisco es una estructura muy lesionada, que tiene alta demanda, que es exigida por parte de nuestra rodilla, sobre todo para los movimientos rotacionales. Es el principal estabilizador rotacional. Entonces, hay ocasiones en que se realiza un giro violento y entonces en ese se vence la resistencia del menisco y se desgarra. Entonces, dependiendo de la localización de esa lesión, si es que es suturable o hay que resecar, hay que quitar. Mire, doctor, aquí estamos viendo unas imágenes precisamente de una artroscopía y es precisamente una reparación, una lesión de menisco. Si nos lo puede explicar. Sí, pues ahí tenemos nuestros dos meniscos. En ese caso se ve una lesión radial que va a señalar ahí el gancho. Ese ganchito está señalándonos la ruptura radial. Esa ruptura se encuentra en la zona avascular del menisco, por lo tanto, con esas pinzas se procede a retirar esa zona lesionada y ya en este caso no se sutura, ahí se recortó esa zona lesionada y se usa ese shaver para poder retirar esos pedazos de menisco que se retiraron de la zona afectada. Entonces ahí se hace... En este caso no es una sutura, es una remodelación. Remodelación. ¿Esto crece o ya queda? No, ya queda. En este caso el menisco queda un poquito más pequeño de lo normal. ¿Y su función sigue siendo la misma? Sí, es casi la misma. Lo ideal es que si tienes una lesión, pero que sea en la zona vascular donde al menisco le llega circulación, ahí sí tienes que suturarlo y conservar el 100% del menisco. Pero en el caso que vimos es una lesión en la zona avascular donde no llega circulación, por lo tanto se hace esa pequeña resección y el paciente queda funcionando de manera muy efectiva. ¿Cuál es la función principal del menisco? ¿Es un cojinete? ¿Es un amortiguador? Sí, la principal función es darle mayor congruencia articular a la rodilla, estabilizar de manera rotacional, es el estabilizador rotacional, protege los cartílagos articulares y evita la invasión sinovial hacia el interior de la rodilla. Esas serían las funciones más importantes del menisco. Del menisco. ¿En los deportistas es frecuente esto cuando se lesionan, doctor? Sí, la rotación. El jugador dice, es que se me quedó mi zapato trabado en el pasto, giré y en ese momento sentí que me tronó. Entonces ahí es muy frecuente que se rompa, se desgarre el menisco. En otras ocasiones también se desgarra el ligamento cruzado anterior, que también es una estructura muy importante para nuestra rodilla. Bueno, el público ya conoce al doctor Rafael Ortega, traumatólogo ortopedista. Él pues ha visto muchísimas piernas del fútbol, es decir, rodillas, ha reparado, ha reconstruido, ¿no? Y en distintos grados o lesiones. Para un deportista, doctor, que requiere pues básicamente sus rodillas para su función, ¿en qué grado se recuperan de un menisco, por ejemplo? Bueno, pues la recuperación normalmente es una recuperación bastante efectiva. El futbolista logra regresar a su actividad deportiva con el nivel previo que tenía antes de lesionarse. Y dependiendo si es una lesión que necesitó solamente una resección parcial, en ese caso el jugador estaría jugando en un plazo de 4 semanas. Cuando se tiene que suturar, entonces el tiempo en recuperación va de 4 a 5 meses para volver a jugar, pero regresan con muy buen nivel. En ligamentos cruzados es otros padecimientos frecuentes, doctor. Sí, la ruptura ligamentaria es algo también muy frecuente. Se realizan aproximadamente en Estados Unidos alrededor de unas 150,000 reconstrucciones del ligamento cruzado anterior por año. Yo en lo personal reparo alrededor de 250 ligamentos cruzados anteriores por año y pues sí, es una lesión que desestabiliza la rodilla y hay necesidad de sustituirlo con un injerto. Y el injerto puede ser donado por el propio paciente o podemos obtenerlo también de un banco de injertos de cadáver y colocarle un injerto cadavérico a este paciente. Es lo más actual también. Sí, es lo más actual. La selección de un injerto, bueno, se hace, ahí tenemos las imágenes de nuestros ligamentos cruzados, uno es el cruzado anterior y otro es el cruzado posterior. Entonces,
Tú seleccionas, platicas con el paciente y puedes elegir un autoinjerto que uno mismo se lo done, o se puede elegir un injerto de cadáver. Cuando es el autoinjerto, supongo será de la otra pierna, doctor, o de la misma. No, de la misma rodilla. Nuestra misma rodilla, en términos generales, tenemos dos grandes opciones. O tenemos el tendón rotuliano, que lleva un pedacito de hueso de rótula, tendón, y un pedacito de hueso de tibia. Eso se llama injerto hueso, tendón, hueso. O la segunda gran opción es el utilizar los tendones de la pata de ganso, que es el recto interno, y el semitendinoso. Esas dos opciones. Es ya de la preferencia del cirujano, la mayor experiencia que tenga el cirujano, y ambos son muy buenas opciones. ¿Es lo más frecuente que ve, doctor? ¿O qué otras patologías o enfermedades de la rodilla? Artrosis, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, los daños a los cartílagos articulares, que hoy, por ejemplo, se cuenta con un tratamiento también bastante moderno. Si tienes una lesión del cartílago en donde ya se terminó y está expuesto el hueso, se puede tomar una biopsia de ese cartílago, se manda a cultivar y te regresa en una capa de cartílago que ya creció. Entonces ya tú la implantas en la zona donde tenía la lesión. Es como poner una alfombra nueva en esa rodilla, en el sitio donde ya se terminó el cartílago. ¿Pero se trabaja previo en algún laboratorio esto? Sí, eso se tiene que meter a un laboratorio y ese tarda aproximadamente 3 a 4 semanas en crecer el cartílago. Nos lo envían, en este caso mandamos esto a cultivar a la ciudad de Monterrey, nos envían el cartílago que ya creció, y luego nosotros lo implantamos ahí en el quirófano. Todo eso es bajo anestesia, por supuesto. Entonces son implantes estos, doctor. Sí, es una implantación de un cartílago que uno mismo donó. El propio paciente se donó un poquito de cartílago y de ahí se reprodujo el cartílago. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Para implantarlo. Para obtener ese injerto o esa reproducción. Se toma la biopsia, se toma la muestra hoy, se manda a cultivar, y a las 3 o 4 semanas nos regresa ya el cartílago, ya que creció, esa capa como si fuera una nata, y ya se implanta en el sitio donde es necesario. Entonces, eso más o menos en total se llevan 4 semanas, desde que tomas la muestra hasta que se lo implantas. Muy bien, doctor. ¿Qué otra actualidad y en qué otras enfermedades podemos encontrar beneficios hoy en día? Digo, porque hoy en día hay un abanico de posibilidades hasta el reemplazo de rodilla, ¿no? Sí, ya cuando eres en este caso, decimos ya un deportista de la tercera edad, que ya rebasan los 60 años, y vienen los desgastes articulares que a veces se dan propios de la misma edad, frecuentemente por una enfermedad que llamamos osteoartrosis o osteoartritis, y entonces viene una destrucción global, masiva de todo el cartílago de la rodilla. En esos casos, pues ahí sí se tiene que poner una nueva rodilla. Entonces viene la colocación de la prótesis total de rodilla, que eso mayormente se recomienda en personas que ya rebasaron los 60 años de edad. Son las últimas opciones dentro de lo que son las alternativas, pues, y los avances de actualidad que hay hoy en día para esta articulación tan importante como la rodilla. Sí, inclusive la misma rodilla, cuando se da el desgaste solamente de la articulación patelofemoral, pues puedes poner una hemiprótesis, nada más que contemple la superficie de la rótula y parte de la superficie del fémur. O en el caso de que tengas solamente un compartimento, ya sea la parte interna, por ejemplo, que esté desgastada, entonces se puede poner una hemiprótesis solamente del compartimento afectado. Entonces eso ya es dependiendo del grado de afectación de cada paciente. Muy bien, doctor. Pues, ¿qué le podría decir a nuestro auditorio? ¿Cuándo podemos sospechar una lesión en rodilla y a partir de qué edad se puede presentar? Muchas veces experimentamos ¿cómo se llama? El tronido ese característico de rodilla, y hay ligeramente un dolor y pasajero pudiera ser. ¿Eso puede ser el inicio de enfermarse, de que se esté enfermando la articulación? Sí, hay pacientes que de hecho te narran: oye, doctor, me empieza ya a tronar mucho mi rodilla. Crepita. Me empieza a crepitar. Entonces, mi familia, aún sin verme, ellos ya saben que vengo bajando las escaleras porque empiezan a escuchar mis tronidos. Sí, se escucha el tronido. Entonces, eso es una información que me dio una paciente, se me hizo muy simpático, que no me ven, pero ya me escuchan, porque vengo tronando mis rodillas a bajar mis escaleras.
Bueno, pues en las distintas opciones que existen dentro de lo que es el manejo y tratamiento para la articulación de la rodilla, pues aquí está el doctor Rafael Ortega Orozco, que es director de Mediarthros, y Mediarthros es una clínica especializada en esta articulación, ¿o atienden otro tipo de No, tenemos patologías? La idea de Mediarthros que surgió, bueno, yo tengo 23 años ya haciendo cirugía articular, y Mediarthros la hicimos hace 10 años, y la idea es que un subespecialista por cada articulación. Entonces tenemos subespecialistas en hombro, subespecialistas en pie y tobillo, en mano, en columna, en cadera. Hay un subespecialista en ortopedia pediátrica que ve por los niños. Entonces, en términos, cada paciente recibe la atención de un subespecialista del área. Eso es mucho más útil para los pacientes, puesto que te atiende alguien que solamente ve esa articulación. Muy bien, doctor, pues vamos a dar los números telefónicos de Mediarthros para que usted que nos está viendo en cualquier punto de la República Mexicana quiera entrevistarse o quiere exponer su caso al doctor Rafael Ortega, traumatólogo ortopedista. Aquí está el número en pantalla, Lada 33 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3615-0760. ¿Algún correo, doctor? Pues es el dr-rafaelortega@hotmail.com. Muy bien, doctor. DR, entonces DR de doctor en minúsculas _rafaelortega@hotmail.com. Muy bien, doctor. Bueno. Pues ahí está la invitación para el público y pues que por último le diría, pues ¿qué sería la prevención? Pues es que va a depender mucho, ¿no? Bueno, yo creo que las rodillas se ven bastante beneficiadas cuando tienes un control de peso. Si te gusta practicar deporte, pues hay que practicar deporte con un peso corporal ideal. Entonces eso es muy importante para que los procesos de desgaste no se aceleren, porque si subimos mucho de peso, entonces el desgaste articular se puede acelerar rápidamente. A eso aunarle un calzado, ¿verdad? Usar un calzado de buena calidad, adecuado, alimentarse bien, descansar bien, aunque ya no hagamos deporte profesional, pero las recomendaciones siguen siendo iguales que para un deportista profesional. Tienes que cuidar tu alimentación, descansar bien, entrenar de acuerdo a tu edad. Tienes que adecuar tus ejercicios, tus actividades deportivas de acuerdo a tu edad. No puedes, si tienes ya 56 años, 60 años, no puedes querer hacer ejercicio de alguien como lo de 20, 25 años. Así es. Tienes que adecuar. Muy bien, doctor. Pues ahí está el ejemplo. El doctor se ve joven. ¿Cuántos años tiene, doctor? Yo 56 años. 56 años, se ve joven. El doctor, pues, director, bueno, primeramente fue futbolista. ¿En qué? En los Leones. Pues yo debuto en Leones, estuve jugando ahí en Leones Negros 5 años. Y luego me vendieron y jugué en Chivas 2 años. En Chivas 2 años. Y luego hice mi especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Después de que se fue de Chivas? Después de que me retiro del fútbol, hago mi especialidad. Posteriormente termino mi especialidad en ortopedia y la Universidad de Guadalajara me hizo el favor de darme una beca. Me fui un año a Estados Unidos y ahí hice el año de cirugía artroscópica. Me orienté mucho hacia la cirugía de rodilla. Y bueno, pues después llegué como director médico al Club Deportivo Guadalajara, al equipo de Chivas. Y en el año 2011, algo que ni por aquí nunca me pasaba que pudiera suceder, me nombraron presidente deportivo del Club Deportivo Guadalajara. Estuve un año ahí en el proyecto de Chivas. Y recientemente, bueno, pues ya somos, diríamos, consejeros médicos de ahí de equipo Chivas. Del equipo Chivas. Pues ha sido una bonita experiencia. Como no, doctor, bueno, pero no nomás de Chivas, sino que, pues, vamos, usted atiende a todos los futbolistas mexicanos y del extranjero. Sí, tengo, afortunadamente y gracias a Dios, tengo la confianza de muchos futbolistas y bueno, yo trato de darles una respuesta. Recientemente hemos hecho muchas cirugías del equipo de Atlas. Y afortunadamente todos han regresado a su actividad deportiva y me siento muy contento. Déjelos bien, doctor, porque el Atlas tiene que mejorar el Atlas, doctor. Yo cuando opero a los pacientes no hay camisas, no hay club, son mis pacientes y los quiero mucho a todos. Muy bien, doctor. Pues le quiero agradecer por su visita al programa de A Su Salud y pues ahí están sus datos, el público podrá comunicarse, ponerse en contacto, 33 La Lada,
3615-0760. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Rafael. Muchas gracias por invitarme. Muy Muchas gracias, te agradezco mucho. Gusto saludarlo. Instantáneas médicas, ¿no? Rotavirus. Mire, lo que usted debe saber en relación al rotavirus. Enseguida en Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Lo que debes saber sobre el rotavirus. El rotavirus es un virus que causa la gastroenteritis, que es la causa de inflamación de la membrana interna del intestino. El virus se transmite por vía fecal-oral, se contagia a través de alimentos o agua que estén contaminados y por el contacto con una persona infectada. Las infecciones se presentan casi siempre en la temporada de primavera e invierno y se caracteriza por presentarse en la población infantil, principalmente entre los 3 y 24 meses de nacido. El periodo de incubación del virus es de aproximadamente 48 horas. Los principales síntomas son vómito y diarrea líquida durante 3 a 8 días, fiebre, dolor abdominal, pérdida de apetito y deshidratación. Esto último puede ser especialmente peligroso en bebés y niños pequeños. La piedra angular del tratamiento para el rotavirus es la rehidratación oral. En las personas con el sistema inmunológico sano, esta enfermedad se resuelve espontáneamente y dura unos cuantos días, aunque también debe ser tratada con rehidratación oral. La principal complicación es la deshidratación intensa, la cual debe ser atendida por profesionales de la salud. Aunque la prevalencia del rotavirus ha disminuido notablemente gracias al esquema de vacunación, todavía existen casos de muerte por este padecimiento en todo el mundo. Actualmente en México se cuenta con la vacuna contra el rotavirus que, de acuerdo con la Cartilla Nacional de Vacunación, debe ser aplicada a los niños en 3 dosis, a las edades de 2, 4 y 6 meses, sin saltarse alguna dosis. A su salud, el programa de los especialistas les sugiere consultar al médico si se presentan los síntomas enumerados, así como mantener actualizado el esquema de vacunación para este padecimiento y no olvidar mantener una correcta higiene de manos. Y recuerde que los niños que no están vacunados generalmente presentan síntomas más graves la primera vez que se enferman. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage A Su Salud Oficial. A Su Salud, un paso adelante para que usted esté bien informado. Vida. Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. Con técnicas de actualidad para casos difíciles de infertilidad. Está con nosotros Kairy Ledesma, ginecobstetra de Instituto Vida Guadalajara, especialista en biología de la reproducción. Vamos a platicar de lo que es la preservación de la fertilidad, sobre todo para aquellas mujeres que postergan el embarazo, pues por cuestiones personales, por cuestiones profesionales, por cuestiones X. Y bueno, hoy platicamos con la especialista y sabrá usted de qué manera puede pues preservar esa fertilidad. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos y bienvenida. Un placer, mucho gusto. Adelante, vamos platicando de esto que sí es un tema de actualidad, ¿no? Porque sí, hoy en día la mujer, como lo menciona, posterga pues su embarazo por todas estas cuestiones. Sí, definitivamente. Siempre hablamos de fertilidad, hablamos del problema de poder lograr tener un bebé como parejas, pero nunca pensamos en aquellas pacientes que de repente puedan tener una patología de base como un cáncer, que por supuesto nadie lo espera, y luego qué hacer si ese cáncer es diagnosticado a tempranas edades, qué hacer luego con mi fertilidad. Entonces de eso es importante buscar un equipo multidisciplinario con el oncólogo y los especialistas en fertilidad para que de esta manera podamos llegar a poder preservar los óvulos de la paciente y posteriormente, ya pasando todo el tratamiento de su cáncer, pueda ver la posibilidad de tener un bebé. ¿Y cuál es el manejo, vamos, cómo se preservan? Hacemos un esquema de estimulación muy parecido o igual al que realizamos en un tratamiento de fertilización in vitro. La estimulamos y cuando ya tenemos los folículos ya en el tamaño adecuado para hacer la extracción vía vaginal, en ese momento los extraemos y luego pasan a lo que se llama la vitrificación ovocitaria o la congelación de óvulos para el momento que la paciente pueda requerirlo. ¿Hasta por cuánto tiempo se puede preservar el óvulo? El óvulo tiene una preservación, la vitrificación ovocitaria o de gametos, porque también esto puede ser para el caso de los hombres.
O sea, aquí estamos hablando en este momento de las mujeres, pero también en el caso de los hombres se puede preservar los espermatozoides, porque también pueden pasar por una etapa o un diagnóstico de cáncer que necesitan preservar su fertilidad y puede tener una duración de han habido casos de hasta de 10 años que han utilizado óvulos o espermatozoides, sea el caso. O sea que para quien pueda pensar en preservar su fertilidad, doctora, tendría que ser a partir de qué edad será lo óptimo para que pueda coincidir con la época o el tiempo en el que ella quiera embarazarse. Sí, Joel, ese digamos que es otro punto u otro enfoque para la preservación de la fertilidad. Son aquellas pacientes que por no tener pareja en la actualidad o por no sentirse que es el momento para ser madres o porque están en su desarrollo profesional, finalmente el reloj nos hace tic-tic y dice, bueno, ya llegó el momento. Lo ideal sería por debajo de los 35 años, idealmente por debajo de los 30, pero una edad promedio sería menor a 35 años. Menor a 35 años, ¿sí? Sí, porque si usted le suma 10 más, que es la vida útil, vamos, de la preservación, dice, aproximado, 10 años, pues coincidimos con eso a los 50, y a los 50 es apto, óptimo el cuerpo de quien se va a embarazar. Sí, ese sería ya otro factor, ¿no? Pero hoy en día, como sabemos, la mayoría de las mujeres trata de cuidar su salud con ejercicios, con buena alimentación, y si realmente no hay ninguna patología de base como es la diabetes, la cardiopatía, y nosotros hacemos una valoración previa en cuanto a la parte de mamografías, exámenes clínicos, que nos determinen que es una persona apta para poder llevar un embarazo a término. Entonces, si sus óvulos están vitrificados o congelados, perfectamente se puede llevar a cabo el procedimiento y de esa manera, pues, lograr un embarazo. Y de calidad, por supuesto, porque son óvulos jóvenes. Así es. ¿Y quiénes son más, quiénes buscan más este tipo de procedimientos? Pues las pacientes que postergan su fertilidad por razones personales, de desarrollo profesional, o que en ese momento no tienen la pareja. Bien, o sea, no es tanto por una patología, una enfermedad oncológica, por ejemplo, que tenga que utilizar estos métodos. Claro que sí hay, pero no es el mayor porcentaje. Exacto. Así es. Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Digo, todas estas técnicas que ustedes manejan en Instituto Vida, bueno, además de la preservación de lo que son los óvulos, para la fertilidad, para quienes postergan pues el embarazo, pues tienen otros métodos ustedes de los que hacen uso, técnicas en reproducción asistida de última generación. Platíquenos. Sí, definitivamente la idea es obtener la calidad de cada uno de los procedimientos que se realizan dentro del Instituto Vida, no solo desde el punto de vista de la preservación de la fertilidad, sino también, como lo mencionas, con aquellas pacientes o parejas que van a nuestra consulta a solicitar una orientación y quizás la ayuda para poder lograr su bebé. Entonces, definitivamente la idea es hacer una valoración de la pareja en un corto tiempo para ya luego instaurar el tratamiento, que en este caso la mayoría de los casos tienden a irse hacia la parte de fertilización in vitro por daños tubarios o por calidad ovular que tenga que ver con baja reserva ovárica, que nos pueden orientar a hacer un tratamiento a corto tiempo con una tasa de éxito alta. Por ejemplo, el abordaje que ustedes hacen después de la preservación de los óvulos, generalmente, ¿cuál sería? Vamos pensando en quien piensa embarazarse después de los 50. Sí, como te comentaba anteriormente, hay un antes y un después, ¿no? Está el antes de la valoración de aquella paciente que va para un tratamiento, para una extracción de óvulos, y está el después, que son las pacientes que ya tienen preservados sus óvulos y que ahora necesitan estar en una condición de salud aceptable para poder lograr un embarazo de 9 meses y con todo lo que conlleva. Entonces, definitivamente los exámenes son antes y después, primero por el riesgo obstétrico o el riesgo perinatal que pueda conllevar,
y anteriormente que se va a someter a una estimulación ovárica, en la cual siempre hay un temor a que si las hormonas producen algún tipo de cáncer o si las hormonas van a afectar todo lo relacionado a pues su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿Y qué hay de eso, doctora, en torno a los hormonales que pudieran ser susceptibles de enfermedad? Realmente los estudios estadísticos que se han realizado con poblaciones grandes en la parte de fertilidad no han demostrado que el uso de hormonas, o en este caso de las gonadotropinas, afecten sobre una paciente que vaya a desarrollar un cáncer. Ya hoy en día, hace 2 semanas, ya se cumplieron 40 años de la primera bebé que nació por este método de in vitro, ¿no? Qué interesante, muy bien. Doctora, por aquí alguna pregunta tenía, nada más que, discúlpeme, pero se me salió el WhatsApp, pero enseguida voy a restablecerlo, aquí está ya. Bien, nos pregunta nada más los datos, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Kairí? Mira, aquí está el número telefónico en pantalla, precisamente la 33 Guadalajara, Jalisco, 3642-7399, usted puede marcar así este número telefónico de cualquier parte, o al correo electrónico de la doctora, que es, aquí lo ve, cledesma2017@gmail.com. Así es. Doctora, pues algo más que usted quiera agregar a todas las mamás que quieren, pues, retardar un poco lo que es el embarazo. Sí, que definitivamente no dejemos para lo último la parte de fertilidad, que realmente hay opciones y que una buena asesoría o conserjería en el área de la ginecología o en el área de la fertilidad siempre nos va a llevar a un éxito a la hora de buscar un bebé. Realmente, como tú muy bien lo dijiste, inicialmente somos ginecólogos y luego hacemos biología de la reproducción. Entonces, pueden contar con ese apoyo porque hacemos una valoración integral de la paciente para poderla apoyar en todo ese proceso, ¿no? Y que entiendan pues que la fertilidad, si logramos hacer todos estos cambios a tiempo, podemos preservarla por un buen tiempo. Muy bien, doctora Kairí Carolina Ledesma, ginecóloga y bióloga en reproducción asistida de Instituto Vida Guadalajara. Muchísimas gracias por su visita y estamos en contacto. Que estés muy bien. Gracias, doctora. En días pasados, Boehringer Ingelheim y Eli Lilly, estos laboratorios, bueno, hace 7 años empezaron a trabajar conjuntamente y esta alianza la hicieron para, pues, investigar más en relación a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, con el caso de la diabetes, por ejemplo. Y ellos en días pasados dieron a conocer un importante medicamento, la fusión de dos moléculas, en las que no solamente puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, sino que además ayuda a lo que es la complicación de la enfermedad, principalmente enfermedades cardiovasculares. Aquí la información en esta cápsula especial, o esta información especial de Boehringer Ingelheim y Eli Lilly. La diabetes mellitus tipo 2 y su relación con los padecimientos cardiovasculares es hoy la principal causa de muerte en México, declarada una emergencia sanitaria en el país desde el 2016. En el mundo hay 425 millones de personas adultas entre 20 y 79 años de edad que viven con diabetes. Se estima que en 2045 serán 629 millones, 1 de cada 11 adultos con diabetes. México es el 5º lugar de la lista mundial con 12 millones de diabéticos con esta condición de salud. Su cuidado es complejo debido a su propia naturaleza, a un diagnóstico tardío, inadecuado apego al tratamiento y a una creciente detección. En el 7º aniversario de la alianza Boehringer Ingelheim, Eli Lilly presentaron en la Ciudad de México un nuevo antidiabético oral de última generación que en una sola tableta combina los 2 mecanismos de acción de 2 de los medicamentos de mayor prescripción médica en su categoría, ofreciendo un mejor control de la enfermedad tanto en niveles de glucosa como en prevenir complicaciones como eventos cardiovasculares o renales, así como una mejor calidad de vida. Comenta para Su Salud el licenciado Miguel Salazar Hernández, presidente y director general de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y el Caribe. Algo que podría decir es que estos 2 medicamentos a lo que coadyuvan es que cuando la diabetes mellitus tipo 2 se ha instalado ya en un paciente o se ha manifestado, es necesario controlarla, y la mayor cantidad de los pacientes que ya han sido diagnosticados, muchos de ellos están fuera de control. Este medicamento que estamos poniendo a disposición de los médicos mexicanos es un medicamento que lo que pretende es precisamente fortalecer el apego al tratamiento al combinar
dos moléculas en un solo producto. Y este producto ahora lo que combina es precisamente los beneficios de dos medicamentos ya existentes que incluso están ya disponibles en los cuadros básicos de manera independiente, los cuadros básicos de nuestro país, y que ahora por primera vez como único producto, y que es el único que ha sido aprobado ya por la COFEPRIS, está a disponibilidad de los pacientes mexicanos. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de esta combinación de estas moléculas para la diabetes mellitus, doctor? En primera instancia, el apego al tratamiento, que es tan complicado con los pacientes diabéticos. Un paciente diabético tiene siempre problemas porque normalmente está polimedicado, es decir, tiene muchos medicamentos de acuerdo a su edad o de acuerdo a sus diferentes padecimientos. Y lo que este medicamento permite de primera instancia y de manera inmediata es reducir el número de medicamentos que se están tomando y favorece con esto lo que se le llama el compliance o el apego al tratamiento. Ese es el número uno. Pero además son dos compuestos que de manera individual han demostrado cada uno de ellos beneficios, uno de ellos porque no tiene importantes afectaciones renales y otro de ellos porque tiene reducción en problemas cardiovasculares. Entonces, cuando tienes un medicamento que no carga el riñón y además que tiene beneficios cardiovasculares de manera separada, y esto lo tienes en una sola molécula, puedes entonces también darle al paciente un medicamento que está aprobado por la comunidad médica. Son medicamentos que son seguros, que están como los medicamentos que la Alianza siempre ha introducido, aprobados por la COFEPRIS en su momento y ya introducidos al Consejo de Salubridad General para ponerlo a disposición de pacientes de la Seguridad Social. Este nuevo medicamento iniciaremos con los trámites para poner a consideración de las autoridades el momento en el que deba ser incorporado al cuadro básico. O sea, este medicamento ya está está en el mercado privado, en las farmacias privadas, e iniciaremos el acceso a los diferentes institutos de salud del gobierno. Es un inhibidor de SGLT2 y un inhibidor de DPP4. Es la combinación de dos diferentes productos que se pueden manejar en una sola tableta. No corren riesgo de hipoglucemia, controlan el azúcar. Exactamente. Su labor es controlar los niveles de hipoglucemia, los niveles de insulina que se tienen en los pacientes y con ello permitir que también puedan continuar sus actividades normales. Este nuevo antidiabético oral combina las propiedades terapéuticas de ambos medicamentos y promueve la adherencia al tratamiento, reduciendo así el riesgo de complicaciones y mortalidad asociadas, comenta el doctor Sergio Zúñiga Guajardo, médico endocrinólogo. Cuando uno le pregunta al paciente cuántas medicinas utiliza, el paciente no nos dice luego cuántas moléculas tiene, sino cuántas pastillas toma. Entonces no es lo mismo decir tomo 2 o 3 pastillas a decir tomo una. Y eso hace que el paciente se apegue más al tratamiento. Entonces, por ser una pastilla, esta combinación de estas dos moléculas permite que haya una mejor adherencia, un mejor seguimiento del tratamiento, y eso se va a reflejar en un beneficio, por supuesto, para control de la glucosa. Un mejor control de la glucosa. Así es. Pero además tiene otros beneficios esta nueva molécula, ¿no? ¿Cuáles serían? Ambos por separados tienen sus beneficios y juntos los mantienen, ¿sí? Ayudan un poco a bajar de peso, que eso es benéfico para el paciente, ayudan un poco a controlar mejor la presión, que también es benéfico para el paciente, ayudan, uno de ellos ha demostrado una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces esos beneficios en la unión de los dos se mantienen. Es diabetes mellitus tipo 2, ¿a partir de el inicio del padecimiento, en qué momento se debe de suministrar? Se puede utilizar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Desde un inicio se puede suministrar, a los 10 años, a los 20 años se puede, siempre y cuando el paciente no tenga alguna complicación que haga que esto no se pueda utilizar o alguna alergia que a veces sucede, etcétera. En nuestro medio, generalmente los pacientes que inician un tratamiento por las indicaciones que se han dado a nivel general, se inicia con metformina, que es otro medicamento para la diabetes que se utiliza muchísimo en todo el mundo, no nada más en México. Y se adquiere el control en una buena parte de ellos y se mantiene ese control. Cuando ese control del azúcar se llega a perder, entonces es cuando uno tiene que agregar otros medicamentos y esta combinación es una posibilidad de que se adhiere al tratamiento para lograr nuevamente el control que se busca del paciente. Entonces el tratamiento va indicado para diabetes mellitus tipo 2, no la 1. No, en la 1 se están haciendo estudios
pero debemos de recordar que el paciente con diabetes tipo 1 requiere de aplicación de insulina, no pueden dejar la insulina. Este tratamiento, si se llega a autorizar para diabetes tipo 1, tendría que ser junto con la insulina y ver si los beneficios que tiene se pueden mantener en ellos. Los estudios se están realizando, tenemos que esperar los resultados para ello. En este momento no hay indicación para utilizarlo en diabetes tipo 1. Contraindicaciones son relativamente pequeñas, habrá gente que no lo tolere en tubo digestivo, puede ser que tenga algunas molestias, no lo tolere. Hay personas en que puede aumentar un poco, sobre todo mujeres, un poco el riesgo de infecciones vaginales por el mecanismo de acción que es eliminar glucosa en la orina, puede aumentar ese riesgo. Se tendría que ver en el paciente si esto no lo está presentando. En un momento dado que se llegue a presentar, el tratamiento es común como si la mujer no tuviera otra cosa y generalmente esas infecciones se quitan, pero tiene uno que estar al pendiente. ¿En qué otros pacientes no se debe de utilizar? Bueno, en pacientes con insuficiencia renal ya de grado muy avanzado, el efecto que se tiene ya es mucho menor. Entonces en esos pacientes muy probablemente ya estén en diálisis o en otra cosa y allí ya el efecto ya no se adquiere. Pero en general, la mayor parte de los pacientes con diabetes de inicio o en cualquier momento de la evolución pudiera ser agregado al tratamiento y obtener beneficios de él. Entonces, mejor apego, adherencia, no hay afectación al riñón, No. Mejores condiciones en el aspecto cardiovascular. Así es. Y bueno, pues es una gran esperanza para el paciente diabético. Exactamente, así es, y así como esta combinación van a seguir habiendo muchas otras más con el mismo objetivo y pues ojalá que ya cuando salgan estas combinaciones podamos utilizarlas en beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista. A su salud. Un paso adelante para que usted esté bien informado. Vascular Health. Especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Beneficios de usar fístula contra catéter en pacientes con insuficiencia renal crónica que deben hemodializarse. Soy Miguel Romo Cárdenas, soy paciente nefrópata desde hace 15 años, en hemodiálisis tengo 8 años, empecé con catéter y la verdad es que es muy diferente tener una vida con catéter que con fístula. Entonces con catéter no podía dormir a gusto, tenía que buscar otras formas de acomodarme para poder dormir, no podía bañarme, no podía hacer muchas cosas, no podía hacer un deporte que yo quisiera. Puedo meterme a natación, puedo ir a la playa, puedo caminar, puedo hacer ejercicio, puedo correr, puedo jugar. La vida útil de una fístula arteriovenosa es mucho mayor que la de un catéter. Inicialmente los pacientes pensarían que es mejor hemodializarse por un catéter por la prontitud del tratamiento, aunque a largo plazo es mucho más costoso, ya que el catéter tiene una duración de 1 año y medio en promedio y el de una fístula es de 3 años o más. Definitivamente a largo plazo, el costo-beneficio sí se ve afectado. Si usted es paciente renal con tratamiento de hemodiálisis, cambia a una fístula arteriovenosa y mejore su calidad de vida. Nosotros lo valoramos. Vascular Health. Especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, le voy a invitar para que visite nuestro sitio web en www.asusalud.tv. En nuestra fanpage puede usted visitarnos como @asusaludoficial. Y para hacernos llegar un correo electrónico, cualquier repetición, bueno, puede usted plantear alguna problemática en salud, nos lo puede hacer llegar a través de nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Bueno, enseguida vamos con los tips de salud, en donde pues vienen este tipo de sugerencias muy sencillas, muy prácticas, para que usted, por supuesto, además de que compartirlas, además de que pueda compartirlas, bueno, haga usted difusión de ello. Mire, del 1 al 7 de agosto, por ejemplo, viene la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y aquí viene una serie de tips, la importancia de pues mantener la lactancia materna en los primeros meses, cuando menos, de vida. Aquí nos lo dice aquí en Tips Saludables para Compartir. Tips saludables para compartir. Del 1 al 7 de agosto, Semana Mundial de la Lactancia Materna. La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta 1/3 durante el segundo año de vida. Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los 6 primeros meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Foro de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida.
Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante únicamente leche materna, sin otro alimento o bebida, ni siquiera agua. Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche. No utilizar biberones o chupones. Bajo el lema Fundamentos de Vida para este 2018, la Organización Mundial de la Salud afirma con plena seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Hagamos de prácticas sencillas hábitos saludables. Clínica Santa Lucía. 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director de Clínica Santa Lucía, la cual se dedica exclusivamente al tratamiento de enfermedades oculares. Dentro de las enfermedades oculares hay varias que son problemas de salud mundial, y en este caso vamos a hablar del problema de glaucoma. El glaucoma es un padecimiento que consiste en que aumenta la presión de los ojos y eso daña los nervios ópticos, y con el tiempo los pacientes pierden visión al grado de poder quedar invidentes. Dentro de las diferentes formas del glaucoma existe una que es muy frecuente en México, que es el glaucoma de ángulo abierto, el cual es asintomático. El paciente no se da cuenta que tiene esta enfermedad, y cuando percibe que ha perdido el campo visual, porque es lo que se va lastimando, pues entonces es tarde, porque ya no es recuperable. Ninguna de las lesiones de esta enfermedad son recuperables. En Clínica Santa Lucía contamos con la tecnología de punta para poder diagnosticar y hacer un pronóstico del camino que va a seguir esta enfermedad, y de hacer detección temprana de este padecimiento, porque si lo detectamos oportunamente y lo controlamos, controlando la presión intraocular con medicamentos y en su caso con cirugía, el paciente puede preservar su visión el resto de su vida. Pero hay pacientes que no estamos seguros de que que tiene tal enfermedad, y contamos con estudios de láser para evaluar el nervio óptico, la retina y el ángulo, y poder determinar el grado de enfermedad que tiene el paciente y el tratamiento que se le deberá de dar para que podamos preservar la visión del paciente indefinidamente. El glaucoma de ángulo abierto es un padecimiento que se inicia sobre los 45 años en adelante. Tiene un factor hereditario muy importante, específicamente si la mamá del paciente tiene glaucoma, las posibilidades de tener glaucoma de la prole es muy alta, y es prevenible en el sentido de que podemos prevenir el daño, que el paciente evolucione satisfactoriamente con los tratamientos y que no pierda visión por el efecto de la enfermedad. En el manejo y prevención de esta enfermedad, siempre tomamos la presión en las consultas de rutina en todos los pacientes mayores de 25 años. Los pacientes miopes y, como mencionaba con anterioridad, los pacientes con antecedentes hereditarios de glaucoma, los familiares deben de sujetarse a estudios, tener estudios oftalmológicos, acudir a la consulta con un oftalmólogo por lo menos una vez al año para estar monitorizando las presiones intraoculares, y de tal forma, si en algún momento se desprende la presión hacia niveles altos, pues atajarlos con medicamento y poder controlar el daño visual. Una vez que estamos checando a los pacientes, y en algún momento detectamos que tienen una presión sospechosa y hacemos los estudios y encontramos que no tiene ningún daño, es indicado cada año estar haciendo estudios de gabinete de sus nervios ópticos y de sus campos visuales. En el caso de que no se encuentre, pues nomás con que se monitoree cada 2-3 años es suficiente para que el paciente esté controlado. Esta enfermedad no es aguda, el glaucoma de ángulo abierto no va a terminar con la vista de un paciente de un día por otro, se lleva años, de tal forma que sí tenemos posibilidades de, si lo checamos cada año, cada 2 años, estar al pendiente. Una vez que se hizo el diagnóstico de glaucoma y lo tenemos bajo tratamiento, estos pacientes tienen que acudir a consulta para checar las presiones intraoculares por lo menos cada 3 meses.
Esto porque los medicamentos empiezan a perder su efecto y entonces tendríamos que cambiar de medicamento para poder mantener las presiones en niveles seguros y que el paciente mantenga su visión durante todo el tiempo. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Bueno, pues así estamos llegando a la parte final, amigos, el programa, por supuesto, al día de hoy, pero les quiero invitar para que pues, nos visiten en nuestro sitio web www.asusalud.tv. Usted puede ver este programa completo, las distintas cápsulas informativas. Por ejemplo, estoy recibiendo distintas preguntas en relación a lo que hace este medicamento para la diabetes de Boehringer Ingelheim, y bueno, con todo gusto les voy a dar información, pero su médico internista debe conocer este medicamento. Usted pregunte por el medicamento de nueva acción prolongada, que es este tratamiento de la unión de estas dos moléculas, pero usted con que le comente a su médico internista se lo va a informar. Aquí están pues nuestros correos, nuestros links. El saludo para la tía Maricruz Galván Gutiérrez, que nos ve desde Ensenada, allá en Ensenada, un saludo para todos ellos. Y bueno, así estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Escríbanos aquí los links. Muchas gracias. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por compartirnos.